Evolución de la Unión Europea. El origen de la actual Unión Europea se sitúa el 9 de mayo de 1950. Ese día, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo pública una declaración dirigida a Alemania en la que propuso poner el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, creando al mismo tiempo una organización abierta a la participación de los demás países de Europa. Con esta declaración, Francia proponía públicamente a Alemania dejar atrás sus tradicionales diferencias, con el fin de establecer unas bases comunes de desarrollo económico. La Unión Europea es el conjunto de dos factores políticos. Primero, la devastación de Europa Occidental en las dos guerras mundiales y el deseo de una paz duradera. Segundo, el objetivo de las naciones de Europa de tener un lugar en el escenario de la política y la economía mundiales. Con todo lo mencionado anteriormente, nace así la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, cuyo tratado constitutivo, el Tratado de París, fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 25 de julio de 1952 para sus 6 países firmantes: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El tratado fue firmado para un periodo de 50 años, por lo que expiró en junio del 2002. En su voluntad de seguir avanzando, de seguir adelantando en la construcción europea, los 6 países mencionados anteriormente, signatarios de la CECA, firmaron 6 años más tarde, el 25 de marzo de 1957, los Tratados de Roma, que instituyen la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA. Estos tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958 por un periodo ilimitado de tiempo. La CECA y la CEEA fijaron unos objetivos económicos específicos en unos ámbitos económicos determinados, el carbón y el acero y la energía atómica respectivamente, pero la CEE estableció unos objetivos más ambiciosos y más generales: sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, asegurar el progreso económico y social de los respectivos países y eliminar las barreras que dividían Europa para consolidar la defensa de la paz y la libertad. Para ello, el Tratado de la CEE proponía establecer un mercado común que garantizara la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, y aproximar progresivamente las políticas económicas de los Estados miembros, en particular las políticas agrícolas, de transporte y comercio, y las reglas de la competencia y de la transparencia de precios. Para conseguir los objetivos marcados, los Tratados de París y Roma establecieron las bases de una arquitectura comunitaria. En un principio lo hicieron de forma parcialmente independiente. Solo la Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Justicia eran comunes a las 3 comunidades. Pero el 8 de abril de 1965 se firmó en Bruselas el Tratado de Fusión de los Ejecutivos. Este entró en vigor el 1 de enero de 1967, por el que se constituía un Consejo Único y una Comisión Única para las 3 comunidades. De esta forma quedaba establecido el siguiente marco institucional único. El marco institucional, la estructura política de la Unión Europea. Es una estructura compleja y en evolución. Se encarga de trazar la política económica de la Unión Europea. Las 4 principales instituciones de esta estructura son la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Corte de Justicia. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La Comisión Europea se ocupa de proponer la legislación de la Unión, implantar y vigilar que concuerde con las leyes de los Estados miembros. La Comisión se encuentra en Bruselas y tiene más de 24.000 empleados. Es dirigida por un grupo de 27 comisionados elegidos por cada país para periodos renovables de un lustro. El Consejo de la Unión Europea representa los intereses de los países miembros. Es sin duda la autoridad de control definitiva en la Unión, pues los proyectos de la Ley Comisión se promulgan solo si el Consejo accede. El Parlamento Europeo tiene 732 parlamentarios elegidos por la población de los Estados miembros. El Parlamento se reúne en Estrasburgo, Francia, y es sobre todo un órgano consultivo más que legislativo, mismo que se dedica a debatir la legislación propuesta por la Comisión y la pasa al Consejo. Y por último, la Corte de Justicia, compuesta por un juez de cada país, es el Supremo Tribunal de Apelación de la legislación de la Unión Europea. Como en el caso de los comisionados, se pide que los jueces actúen como árbitros independientes, más que como representantes de intereses nacionales. El Acta Única Europea. A finales de la década de 1980 se produjeron 2 revoluciones en Europa. La primera fue la caída del comunismo en Europa Oriental,
La segunda revolución fue mucho más apacible, pero su efecto en Europa y el mundo acaso fue tan profundo como el de la primera. Se trató de la adopción en 1987 del Acta Única Europea por parte de las naciones